Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es un gusto de saludarles y nuevamente agradecer porque usted recibe este mensaje y sabemos que el Señor siempre quiere hablarnos, quiere comunicarse con nosotros y darnos la vida que Él desea darnos. Esa es una vida abundante, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de acompañamiento en las pruebas y dificultades que pasamos acá en la tierra y una vida de fe y esperanza en Él. Vamos a hablar en el día de hoy sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El texto bíblico que vamos a considerar está allí en Mateo, capítulo 27, 32 hasta el capítulo 28 y los versículos 1 al 15. Repito o reitero, Mateo capítulo 27, 32 hasta el 28, 1 al 15. Ese será nuestro texto base. No lo vamos a leer porque es bastante extenso, solo vamos a tocar algunas partes de él, pero este pasaje nos habla de lo que es la muerte y resurrección de Jesús. Los estudiosos dicen que aproximadamente con la muerte y resurrección de Jesús se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento que habían sido profetizadas, anunciadas desde la narrativa, también, o la ley, también los libros poéticos o la poesía, los libros proféticos tanto del Antiguo, en este caso los profetas mayores y menores, todos hablaron acerca de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Algunas fuentes cristianas dicen más o menos que se cumplirían aproximadamente 350 profecías, aunque el número puede variar de una fuente a otra. Ahora, mencionemos algunas profecías que se cumplieron con la muerte de Jesús. Traicionado por un amigo, en este caso Judas, la vendida su vida por 30 piezas de plata, Judas también está allí que lo traicionó. El silencio ante sus acusadores, Isaías 53 dice que él no abriría su boca. Herido y azotado, mismo texto de Isaías capítulo 53. Manos y pies traspasados, el Salmo capítulo 22, versículo 16. Crucificado por malhechores, en este caso fueron los romanos quienes lo hicieron, pero ya el profeta Isaías lo había dicho 700 años antes. Oró por sus enemigos, Isaías 53 dice que él iba a orar por sus transgresores. No le rompieron sus huesos. El Salmo 34:20 dice que sus piernas no serían quebradas ni sus huesos. Los romanos, cuando querían certificar la muerte de una persona que había sido crucificada, le quebraban los huesos. Traspasaron su costado. Zacarías habla acerca de eso. Y fue sepultado con los ricos. Recuerden que José de Arimatea, un hombre acaudalado del siglo I, que fue discípulo de Jesús, fue ante Pilato y pidió el cuerpo y él lo sepultó en un lugar único y especial que tenía él comprado. Ahora, algunas profecías que se cumplieron respecto de la resurrección es que no permanecería en el sepulcro, resucitaría al tercer día y sería su resurrección motivo para proclamarlo a nivel mundial. Ahora, el pasaje que hemos mencionado de Mateo capítulo 27, 32, 28 al 15, aparecen algunos elementos previos a lo que sería la muerte y luego la resurrección. ¿Cuáles serían aquellos elementos previos? Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y se la incrustaron de tal forma que las espinas entraron en su piel y brotó sangre. Le escupieron, le golpearon en la cabeza con una caña.
repartieron sus vestidos. Previamente a eso lo desnudaron y lo que hicieron en este caso burlarse, escarneciéndole a él sobre lo que era su vida. Lo que pasó también en relación a que los judíos lo rechazaron y quisieron creer en él. Al mismo tiempo dice que lo injuriaron una vez que estaba crucificado y le decían: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, frente a lo que es la muerte misma, se dice más o menos que Jesús murió como a las 12 del día aproximadamente, y hubieron 3 horas de oscuridad. Jesús murió como a las 3 de la tarde también aproximadamente. El texto bíblico dice a la 9ª hora, dice, del día. Eso está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, 45. Dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y ahí aparece que Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde, según el horario de Occidente. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Esto es una señal del Antiguo Testamento, donde existían 2 lugares de separación del lugar santo, y luego había un velo, y ahí al otro lado estaba el lugar santísimo, donde Moisés era la única persona que podía entrar con frecuencia, como el profeta que hablaba cara a cara con Dios y recibía instrucciones acerca de cómo debía ser la vida de su pueblo Israel. Y también el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo y también los suyos. La tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Muchos santos resucitaron y fueron a Jerusalén, se le aparecieron a muchos. Qué interesante esto, con la muerte de Jesús fue tan poderosa que no solamente afectó la vida de Jesús, sino también el lugar, el entorno allí. Hubo un temblor, un terremoto que se movió todo y hubieron 3 horas de oscuridad. Los santos de ese tiempo resucitaron y se levantaron y fueron a la ciudad de Jerusalén y se le aparecieron a muchos de sus parientes. Ahora, respecto de lo que es la resurrección del Señor Jesús. En primer lugar, este fue el primer día de la semana, que sería el día domingo, ya que nuestro Señor Jesús murió el día viernes, sábado y domingo, el primer día de la semana. Aquí ha habido toda una discusión, un análisis y a veces posiciones extremas en cuanto a cuál es el día del Señor. ¿Es el Shabbat hebreo o el día domingo? Pero si observamos bien lo que dice el texto, la acción, el propósito, el plan, el tiempo, el cumplimiento del tiempo, es que Jesús resucitó el primer día de la semana, que sería el día domingo. Y la razón por qué los primeros cristianos se congregaban el día domingo es porque Jesús resucitó ese día. No hay mayor explicación por la evidencia de la narrativa del libro de los Hechos, que menciona que Jesús resucitó el primer día de la semana y que los creyentes se reunían también en esa fecha o ese día. Quiero leerles un texto para complementar lo que estamos diciendo, y ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está hablando que cuando los creyentes se reunían el primer día de la semana, es el domingo, en la reunión de los santos, día domingo, se recogían ofrendas para las necesidades de los creyentes. Además, como Jesús resucitó el día domingo,
hubo un gran terremoto donde un ángel del cielo bajó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Algunos estudios dicen más o menos que esta piedra pudo haber pesado entre 1 tonelada y 2 toneladas. ¿Cuán grande es el poder de este ángel que removió la piedra? En segundo lugar, el ángel del Señor. Su aspecto dice que era como un relámpago, vestido de ropas blancas y puras. Y al mismo tiempo, los guardias que estaban allí custodiando para que nadie se robara el cuerpo, ni tampoco resucitase, temblaron de miedo y huyeron. Sin embargo, las mujeres no lo hicieron y el Señor más tarde se manifestó a ellas, pero el ángel les anunció a estas mujeres que Jesús había resucitado. En tercer lugar, las mujeres, al escuchar el mensaje angelical, corrieron rápidamente a comunicar a los discípulos que Jesús había resucitado. Salieron, aunque con temor, pero con gran gozo, para comunicar la buena nueva a los discípulos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Jesús les salió al encuentro y les saludó, diciéndoles salve, expresión hebraica que también puede significar un saludo cordial, un saludo alegre, un saludo de alegría a estas mujeres que habían visto al Señor y que cuando lo vieron le abrazaron y le adoraron. Jesús les ordena que a estas mujeres que vayan y les den las buenas noticias a los discípulos, que Él va a ir y se van a encontrar en Galilea y allí verán su rostro. Y en cuarto lugar, los discípulos y Jesús resucitado. Jesús está en Galilea, en el monte de los Olivos. Los discípulos lo ven impactados porque Jesús había estado 3 años con ellos. Les había dicho que tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar, y algunos creyeron, otros dudaron, pero estaba delante de ellos el Señor de señores y Rey de reyes, el que venció la muerte, el que fue veraz con sus profecías, porque él mismo dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, pero será levantado de los muertos. Bendito sea Dios. Le adoraron, y aquí aparece una de las cosas más importantes que viene a sustentar lo que es la evangelización y las misiones de la iglesia en todo el mundo. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, iglesia del Señor, ¿quién tiene la potestad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el poder sobre la creación, sobre los cielos y la tierra? Nos damos cuenta que la tiene Jesucristo el Señor. Él es el que dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es Cristo el que tiene la potestad. La iglesia, los creyentes, todos los hijos de Dios y todos aquellos que no lo son aún, podemos acercarnos al Señor porque Él es el que tiene la potestad. Y usted tiene que acercarse a la fuente correcta. Es Cristo Jesús el que tiene la potestad sobre la muerte, sobre la vida, sobre la salvación, sobre todas las cosas. Jesús tiene la potestad. Y es el Señor que le dice a los discípulos: toda potestad me ha sido dada por el Padre, por el Dios Todopoderoso. Y ahora, teniendo la potestad, teniendo el poder, teniendo la autoridad, les dice y les ordena a todas las naciones. Por tanto, id a todas las naciones. Ese es el mandato, la orden del Señor Jesucristo a todos los discípulos, a todos los que somos seguidores de Cristo Jesús, que vamos a todas las naciones a anunciar el evangelio de Cristo. Así dice.
Por tanto, id y haced discípulos. Es la orden, discípulos. No iglesias por aquí, por allá, congregaciones por... No, discípulos. Hay una diferencia entre la gente que simpatiza con la confesión cristiana evangélica porque la música es buena, el ambiente es agradable, es gente simpática, gente honesta, trabajadora, leal, y hay mucha gente que va a los grupos eclesiásticos, pero no son discípulos. Los discípulos son aquellas personas que se han convertido a Jesucristo, que practican el evangelio y que son obedientes incondicionalmente al Señor Jesús. La palabra griega es matetes, que significa seguidor incondicional de Jesús. No es suficiente cuando en algunos diccionarios de gramática griega traducen como alguien que aprende, pero hay muchos que no aprenden nunca, o están aprendiendo, pero la verdad es que lo que el Señor ordena a sus discípulos es ir y hacer discípulos. Esa es la orden de Jesús, y hacer discípulos. Al mismo tiempo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma, la manera correcta de bautizar a los discípulos. Los discípulos se bautizan. Los discípulos siguen al Señor. Los discípulos son obedientes. Los discípulos escuchan al Maestro. Los discípulos hacen la voluntad de Dios. Esos son los verdaderos discípulos. Como dije, hay gente que va a las congregaciones, a las iglesias, pero nunca se han convertido de corazón. No han cambiado, no han dejado sus vicios, su lenguaje grosero, obsceno a veces. Realmente, cuando uno se hace discípulo del Señor, cuando uno se entrega realmente de todo corazón, el Espíritu Santo empieza a cambiar la mente, el corazón, y empiezan a haber frutos en esa persona. Al mismo tiempo Jesús le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué es lo que mandó Jesús? Si usted se fija en Mateo 5 al 7, están todas las cosas que Jesús mandó. El gran mandamiento del Señor. Aquí está en Mateo 23. ¿Cuál es el gran mandamiento que el Señor Jesús le dio a los discípulos? Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, fariseos religiosos, saduceos, líderes políticos, se juntaron a una, dice. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, para probar al Señor, buscando si se equivocaba o no. ¿Ven? Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahí está, ¿ve? Amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con todo el alma. Eso hace un discípulo. Aprende a amar a Dios. Cuando aprendemos a amar a Dios, vamos a amar al prójimo. Vamos a obedecer los mandamientos. Las cosas que a veces son difíciles serán un poco más sobrellevaderas en el Señor Jesús. Y luego le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley y de los profetas. Entonces, el discípulo tiene que aprender a amar a Dios, amar a su prójimo, amar al Señor Jesús por sobre todas las cosas. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la razón por la cual Jesús vino a este mundo fue a morir por nuestros pecados, pero al mismo tiempo fue a resucitar de entre los muertos. Esa es la razón. Por lo tanto, todos debemos creer en Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Todos nos vamos a morir. La muerte es la sentencia de Dios por la desobediencia del pecado del hombre. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
volvemos de nuevo a ver en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el yo soy. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso que vino a este mundo, que dio su vida por usted. Y usted necesita volver a la vida. Y esa vida se encuentra en la persona de Jesús. Por lo tanto, el pasaje bíblico dice más: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero que se iba a quitar la vida. Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y fueron y le hablaron a todos los de la casa. Y este hombre vino, curó las heridas a Pablo, se bautizó con todos ellos, le hizo una cena y todos se regocijaron por haber creído en Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo, porque Él vino y dio su vida por nosotros en la cruz. Y hoy día nosotros creemos en ti, Señor. Tú has venido a nuestro cuerpo, ahora somos templo de tu Espíritu. Tenemos la mente de Cristo, has cambiado nuestro lamento en baile, has cambiado nuestro corazón. Tenemos fe y esperanza y te estamos esperando, mi Señor Jesús, porque tú dijiste, voy a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y les llevaré o les tomaré conmigo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Esperamos tu venida, mi Señor Jesús. Por eso ahora llénanos de tu Espíritu para ir a todas las naciones, a predicar tu palabra, a enseñar tu mandamiento y a ser discípulos a todo aquel que cree, aquel que serán tus hijos y tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.